Bueno, volvemos con Macondo. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo me gusta, haciendo comentarios, haciendo donaciones. Y nos tenemos que meter ahora justo con lo que venían charlando hace un rato, ir a la presentación del programa, que es la situación de Daniel Jadwe en Chile. Como nosotros tratamos el tema hace un poquito más de un mes con Carmen Hertz, se veía venir, pero bueno, Daniel Jadwe hace justamente como un mes que está en prisión por esta causa que el análisis que hicimos nosotros era claramente un lofer contra Jadwe y ahora se ha armado toda una especie de comisión para pelear por la libertad de Jadwe que se mantiene en prisión, siendo una de las figuras políticas más importantes de Chile y eventualmente un candidato a presidente. No es cualquier figura el alcalde de Recoleta. Nos acompaña Juan Pablo Sangüesa desde Chile para analizar esta situación que está atravesando Jadwe y esta campaña por su liberación. Bienvenido, Juan Pablo, gracias por estar en Macondo. Hola, hola compañeras y compañeros, qué bueno verles y gracias también por darnos este espacio muy importante para contar nuestra verdad. Bueno, Juan Pablo, ¿cuál es la situación? Nosotros tratamos con Carmen Hertz un poquito, unos días antes de que finalmente Jadwe fuera detenido. Había en ese momento todavía algunas instancias de un eventual amparo, de alguna posibilidad jurídica de detener ese proceso, pero el proceso ha seguido y la situación de Jadwe ha empeorado, entendemos nosotros. ¿Cuál es la situación actual? Sí, bueno, me imagino que Carmen le ilustró muy bien el estatus jurídico en el que se encuentra Daniel en este momento. Efectivamente, él está en una prisión preventiva, esto es, él no ha sido condenado aún. Esto es durante el proceso de investigación, que son 120 días que se han decretado de investigación, y es en ese sentido que este lunes, es decir, hace un par de días, se solicitó una revisión de las medidas cautelares, ¿no? Revisión a la que el tribunal de primera instancia, la jueza de garantía en este caso, consideró que no había ningún mérito para cambiar la medida cautelar por una menos gravosa y por tanto esto mantiene a Daniel Jadwe en la cárcel, ¿cierto? Santiago 1, el anexo Capitán Llaver, pero en definitiva la cárcel de Santiago hasta que se falle algún otro recurso. Es importante lo que tú mencionabas porque en efecto está un recurso de amparo por conocerse, está pendiente el plazo para presentar un recurso de apelación sobre la resolución que se tuvo este lunes, pero además ya hay una acción que se intentó la semana pasada y que va a estar en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la privación grave de los derechos políticos del alcalde Daniel Jadwe, que ha sido privado de libertad para que no pueda ejercer como alcalde a 3 meses de que se acabe su periodo alcaldicio. Una cuestión insólita si entendemos que esta investigación lleva 3 años, es decir, a 3 meses de que se termine su periodo como alcalde y haya un nuevo proceso electoral, se considera que es Daniel Jadwe un peligro para la sociedad y no durante los 3 años anteriores donde ejerció efectivamente como alcalde y la investigación ya estaba en curso. Cuentas bancarias alzadas mediante y todo el proceso de investigación como corresponde. Por tanto, nos parece a nosotros que se cumple con el manual del lawfare, lamentablemente, en nuestra región y que esto simplemente viene a acentuar la idea de una persecución política que tiene por finalidad dos cosas, a nuestro parecer. Primero, compeler a Daniel Jadwe a que deje de ser alcalde. Eso lo han dicho todas las instancias y todas las juezas y jueces que han tenido en vista la causa. Es decir, si él deja de ser alcalde o él renuncia a la alcaldía, el día siguiente está libre. Cuestión que evidentemente nos hace tener un cariz político, netamente político a esta causa. Y por otra parte, que hay un disciplinamiento del Poder Judicial respecto de Daniel Jadwe, pero respecto también de todos los alcaldes que se atrevan a poner en cuestionamiento lo que está detrás de esto, ¿no? Que es la colusión farmacéutica y por otra parte la especulación inmobiliaria. Recordemos que Daniel Jadwe no solamente ha sido perseguido por las farmacias populares y el no pago de un sobreprecio de productos de primera necesidad en tiempos de pandemia, sino que además por haber iniciado este proyecto de inmobiliaria popular, ¿no? Que busca
que la gente no tenga que trabajar para pagar un techo, sino que pueda trabajar para vivir su vida y el techo sea parte de los bienes dentro de los cuales su universo económico les permite acceder y no tenga que endeudarse y sobreendeudarse para aquello. Entonces, tenemos la convicción profunda que ahí está el meollo del asunto. Si alguien se da el trabajo de ver los 3 días de audiencia de formalización que se siguieron contra Daniel, podrá darse cuenta que la fiscal, es decir, la representante del Estado en la acusación, dice explícitamente que acá el problema es que un alcalde se entrometió en el mercado. Si uno va aún más al detalle, se da cuenta que entre la acusación de la fiscal Giovanna Herrera y del Consejo de Defensa del Estado, en representación de todos los chilenos y chilenas, se habla que acá lo que hay que impedir es que Daniel Jadwe sea candidato presidencial. Es decir, ellos argumentan que todo lo que ha hecho Daniel Jadwe es para preparar una carrera presidencial. Uno se preguntará, bueno, ¿y qué hay con eso? Y bueno, ¿cuál es el delito con aquello? ¿Y cuál es el problema de que alguien que ha hecho una buena gestión, que ha impulsado un proyecto de farmacias populares que ha sido, entre comillas, tan malo que fue copiado por 170 de los 350 municipios de Chile, y hay más de 211 farmacias populares en todo Chile, es decir, se escapó de las manos esta idea de farmacias populares, se fue de el universo de Daniel Jadwe, el buen proyecto de farmacias populares. Bueno, eso es lo que están queriendo evitar hoy día en nuestro país y la única forma que lo han logrado, lamentablemente, es privando de libertad y tratando como condenado a alguien que es inocente. No porque lo diga yo políticamente, sino que jurídicamente es inocente. Y se le trata como si estuviera condenado, es decir, tuvo que acudir a la audiencia de revisión de medidas cautelares con un chaleco amarillo reflectante, esposas, un contingente de policías que realmente es brutal si se piensa que se está ante un alcalde en ejercicio que además, teniendo oportunidades para fugarse o escaparse de la justicia, como sí lo han hecho personeros de derecha en este país, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Daniel Jadwe tuvo 3 años para poder irse del país. Me tocó personalmente acompañarlo. Estuvimos en Sudáfrica el año pasado juntos. Es decir, qué mejor oportunidad para fugarse del país que quedarse al otro lado del océano. Y no lo hizo. Entonces, es realmente irrisorio el argumento que se ha tratado de sostener política, comunicacional y jurídicamente para mantener privado de libertad a un alcalde que probablemente, si fuera a una reelección, volvería a salir reelecto. Recordemos que Daniel Jadwe ha sido alcalde por 12 años y ha sido la voluntad soberana de los vecinos y vecinas de la comuna de Recoleta, quien durante 3 elecciones lo ha puesto allí con una mayoría, además, en el Consejo Municipal. Es decir, acá no se trata de alguien que sea antipopular o que haya objetivamente agravado la calidad y el estilo de vida de las y los recoletanos. Juan Pablo, perdona, una pregunta a raíz de lo que dices. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Podía reelegirse, podía presentarse a la reelección? Porque yo tenía entendido que no, que ese era, digamos, el último mandato que se cumplía, con lo cual tampoco entiendo muy bien por qué una de las condiciones es que renuncie. Quiero decir, el mandato se va a acabar ya. ¿Qué más da? ¿Que renuncie o esperar tranquilamente que se acabe? ¿Cuál es el secreto aquí? Exactamente. Tú bien lo dices, La Sina. lógica. Daniel Jadwe tenía en este momento, terminaba su último periodo como alcalde. Legalmente él no podía ir a la reelección. ¿Qué es lo que significa que legalmente no puede ir a la reelección como alcalde? Que puede ir a la elección en otra calidad, a otros cargos, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos la convicción que es lo que se ha tratado de impedir de todas las formas, ¿no? Comunicacionalmente, políticamente y hoy a través del partido judicial, digámoslo así, ¿no? Este año, a fines de año, tenemos elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores regionales. Pero el próximo año tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales. No es baladí que luego de una semana de una audiencia de formalización vista por todo Chile y el mundo como un proceso totalmente viciado y abusivo, Daniel Jadwe haya comenzado a ser mencionado en mención espontánea. Y esto es muy importante, es decir, nadie le preguntó a los encuestados si querían que Daniel Jadwe fuese candidato presidencial, sino que espontáneamente, cuando decían, ¿quiénes creen ustedes que pudiesen ser candidatos a la presidencia?, se comenzó a mencionar a Daniel Jadwe como no había sido antes. Por tanto, a nosotros nos cae de cajón
que esto, más que frustrar un buen término de un proceso alcaldicio de 12 años, lo que está buscando es frustrar la posibilidad de que haya una futura candidatura. Esto no es nuevo en Chile, no es nuevo en el continente y no es nuevo en el mundo. Lo hemos visto en otro formato con Pablo Iglesias en España, lo hemos vivido acá en Chile anteriormente en el caso de Marco Enrique Sominami, que durante 7 años ha sido sometido a procesos judiciales que tienen por única y exclusiva finalidad apartarlo de cualquier proceso electoral, y lo vivimos con el caso de Karina Oliva, candidata al gobierno regional metropolitano, que a 2 días de la elección sufrió un allanamiento de la sede de su partido político con una satanización mediática imposible de revertir a 48 horas de un proceso electoral de la candidata que era la mejor prospectada para llegar al Senado, en este caso, y anteriormente al gobierno regional metropolitano. Entonces, nos parece que acá hay un modus operandi que se confirma particularmente, y hay algo muy importante de lo que tú dices, Sina. Tú dices, bueno, le quedaban 3 meses, ¿por qué no dejar que terminase su mandato como alcalde y luego comenzar el proceso de investigación y formalización? Incluso desde un principio de buena fe en las instituciones uno podría decir, bueno, quizás los tiempos institucionales o de la persecución penal no son los mismos que los tiempos políticos. Esto sería o tendría lugar si no tuviésemos un punto de comparación reciente, ¿no? El director general de Carabineros también es objeto de una investigación desformalizada y eventual formalización, y la Fiscalía Nacional, dirigida por Ángel Valencia, decidió esperar que termine sus 5 meses de mandato a la cabeza de la institución de Carabineros para formalizarlo. Misma institución que decidió no esperar 3 meses para formalizar a Daniel Jadwe. Por tanto, a nosotros nos cabe de toda lógica la duda razonable de creer que acá se actúa con criterio político y si se respetan los tiempos políticos o no se respetan, a contrario sensu, en el caso de Daniel Jadwe. Por tanto, evidentemente, creemos que esto solo fortalece la tesis de que existe lawfare. La audiencia que hubo el lunes para revisar las medidas cautelares agrava también esta posición del Poder Judicial, por cuanto, al querer la defensa de Daniel Jadwe ejercer sus derechos procesales, ¿cuáles son? Inhabilitar a la jueza por venir con un prejuicio respecto de la causa y solicitar un nuevo plazo para poder incorporar antecedentes que se conocieron recientemente en la causa, la jueza responde: nadie va a impedir que yo vea esta causa hoy, ahora, y ustedes dejen de hacerle perder el tiempo al Poder Judicial. Es decir, el ejercicio legítimo de los derechos procesales de una persona que está privada de libertad, en este caso para el Poder Judicial es una pérdida de tiempo, cuestión que solamente quienes hayan pasado por el flagelo de estar en la cárcel podrán saber que cada segundo dentro de una cárcel es angustiante y por tanto no hay recursos procesales ni derechos que escatimar a la hora de tener que ejercerlos en atención a la libertad del imputado, en este caso de Daniel Jadwe, que, por cierto, ser imputado es ser inocente y no culpable como se ha tratado mediáticamente, ¿no? Se logró este lunes la fotografía que se quería, que era la foto del alcalde esposado con un chaleco reflectante. Antes de tener cualquier resolución judicial, los medios ya sentenciaron a Daniel como culpable, delincuente y corrupto, ¿no? Ina, te veía con cara de preguntar otra cosa más. Si ibas a decir algo más, si no, yo tengo una pregunta. Si no te importa, simplemente porque conectaba con lo anterior, ¿no? Con lo que dije, que estos días pues también se conformó el comité de justicia para Jadwe. Algunos hemos firmado la carta abierta para exigir la libertad, la ha firmado Roger Waters, la ha firmado Pablo Iglesias. La pregunta que te quiero hacer es: ¿cuál está siendo la postura del gobierno chileno, del presidente? Si Gabriel Boric ha dicho algo, si hay algún tipo de contactos a nivel pues, más alto acerca de este caso. Sí, bueno, primero agradecerles, compañeros y compañeras, por efectivamente haber hecho no solamente de la solidaridad un relato, sino que una acción, ¿no? Ustedes efectivamente han suscrito y vamos hoy, en unas 3-4 horas más, tenemos una reunión abierta también por Zoom internacionalista, donde van a haber exministros, expresidentes, parlamentarios y referentes internacionales, donde vamos a abrir también la suscripción a esta carta por la libertad de Daniel Jadwe. Así que
vamos ahí también a hacer uso de este espacio para poder difundirla gracias a ustedes también. Y sobre tu pregunta en concreto, mira, a mí me gustaría que cuando alguien no va a ayudar, no haga nada, ¿no? Lamentablemente en este caso, el gobierno no solo no ha ayudado a esclarecer la persecución política contra Daniel Jadwe, sino que ha sostenido de manera bastante irresponsable, a nuestro parecer, la tesis de que las instituciones funcionan, ¿no? Esta tesis de que las instituciones funcionen es calcada a la tesis de las instituciones funcionen que se utilizó con Lula. A Lula le decían lo mismo, dejemos que la justicia actúe, no opinemos políticamente, no intervengamos en asuntos de otro país. Bueno, ese es un poco el llamado que ha hecho el gobierno, a tal punto que esta semana Gustavo Petro, el presidente en ejercicio de Colombia, se pronunció por la libertad de Daniel Jadwe, y el gobierno de Chile, mediante la Cancillería de Alberto Van Klaveren, presentó una carta de protesta a la Embajada de Colombia por injerencia eventual, ¿cierto?, del gobierno colombiano en asuntos del Estado de Derecho chileno. Cuestión que nosotros interpretamos de la máxima gravedad. Entendemos que el gobierno lamentablemente ya tomó una posición política al respecto. No es posible sostener en ningún país del mundo, pero particularmente en Chile, donde la misma semana que se formalizó a Daniel Jadwe nos enteramos que jueces de la República no eran electos por el proceso que nuestra Constitución establece, sino que eran electos mediante WhatsApp por un exministro del gobierno de Sebastián Piñera, en acuerdo con asesores de la presidencia y en acuerdo con ministros de la Corte Suprema. Cuando tenemos esa situación grave de interferencia en nuestros procesos de elección de ministros, de jueces de las Cortes, no podemos sostener que las instituciones funcionan de manera objetiva e imparcial, ¿no? Porque si un exministro de derecha vía WhatsApp designó jueces, esos jueces no responden a las máximas de la justicia, o al menos podemos dudar que respondan a las máximas de la justicia, sino que respondan a quienes los pusieron ahí. Entonces, a mí me parece de toda gravedad, sacando incluso el caso de Daniel Jadwe, que se diga que en Chile las instituciones funcionan, creyendo que se tiene que tener una responsabilidad en tanto gobierno con esta institucionalidad oligárquica y no con el pueblo de Chile, que exige una verdad respecto a este tema. Hay un historiador que hace años ya nos dejó y que no era de izquierda precisamente, Alberto Edwards, que pertenece a una de las familias dueñas de este país, que escribió un libro denominado La Fronda Aristocrática. En La Fronda Aristocrática, él se encarga de develar cómo un grupo de familias mueven los hilos de la República y que es finalmente el gran desafío a superar por un proyecto transformador, popular, democrático y que quiera, por cierto, que las instituciones funcionen para la gente y no para un grupo de 7 familias que no compiten en las elecciones, pero que definen finalmente el futuro de los millones de chilenos que habitamos este país. Juan Pablo, agradecido porque estés acá. Ya para ir cerrando, voy a retomar las palabras de Gustavo Petro, porque Gustavo Petro pidió por la libertad de Jadwe, pero no hizo ningún comentario contra el gobierno, sino que afirmó que Jadwe está preso por la jurisprudencia del dictador Augusto Pinochet. O sea, fue como apuntó al sistema judicial, que es un tema que en América Latina se ha vuelto objeto de debate en los últimos años. En muchos países se ha debatido sobre cómo funciona o desfunciona el Poder Judicial. Preguntarte por qué el gobierno no quiere abrir ese debate y por qué, si podés, digamos, intentando intuir su lectura política, en vez de decir, bueno, sí, efectivamente hay que debatir sobre el funcionamiento, se abroquela en una defensa de la institucionalidad tal y como está planteada, partiendo de la premisa además de que era un gobierno que llegó con la promesa de ir cambiando ese orden, pero ¿por qué en vez de pensás aprovechar esto para decir, bueno, sí, debatamos el Poder Judicial, porque evidentemente hay algo que debatir por el sano funcionamiento de la República, se abroquela contra alguien que está preso, que es del Partido Comunista, lo cual tampoco es un detalle del todo menor, digamos? Sí, claro, bueno, es muy importante primero para quienes militamos en un proyecto de carácter nacional y popular, como es mi caso, poder en nuestra propia historia ir reconociendo ciertos elementos, ¿no? Hubo un gran jurista en Chile, que fue además el jurista de cabecera de Salvador Allende, ¿no? del compañero presidente, que se llama Eduardo Noboa Monreal. Eduardo Noboa Monreal
se caracterizó primero por ser un gran jurista, un gran constitucionalista chileno, pero que además levantó la tesis de la justicia de clase en Chile. Sin querer revivir las categorías propias de ese momento, que hoy día habría que pasarlas por varios filtros, ¿no? Pero evidentemente él identificó, al llegar al gobierno, de la mano del gobierno de la Unidad Popular, que en Chile las repúblicas, las instituciones republicanas, bien digo, responden a una cierta dicotomía y toman posición política en esa dicotomía. En este caso, él lo habla como una justicia de clase, donde evidentemente el Poder Judicial toma posición dentro de la justicia, una posición que favorece a los más ricos y desfavorece o tiende a condenar a priori a los más pobres de la sociedad en términos generales. Esta lectura, insisto, hay que pasarla por varios filtros, actualizarla para que no quede anacrónica, pero hoy día se podría hacer una lectura similar. Y es el mismo gobierno de Gabriel Boric quien nos da las claves de cuál posición ha tomado en esta dicotomía, ¿no? Una vez que el gobierno actual, del cual yo y muchos de quienes estamos en mi partido formamos parte en un inicio y que nos salimos a propósito también de esta misma lectura, es que había que pasar de transformar la institucionalidad a habitar la república. Y cualquier persona que tenga algún interés en poder buscar en nuestra historia reciente, en las declaraciones del presidente Boric, este término, habitar la república, es un término muy recurrente, un término que él usa mucho en sus discursos, que instala mucho en su propio gabinete y en todas las escenificaciones públicas que tiene. Y el habitar la república para nosotros significa básicamente habitar esta república oligárquica. Es no transformarla, sino sentarnos en el sillón, ¿cierto?, de Game of Thrones, y en vez de querer destruir esta monarquía, bueno, es cómo gobernamos ahora sentados en el sillón, ¿no? Es de ahí que a nosotros nos parece que esta lectura, que es un cambio de timón, ¿no?, un golpe de timón que hace la coalición de gobierno, que explica para nosotros la posición que está asumiendo de pasar de querer transformar las instituciones a habitarlas. Y nos han dicho en diversos tonos, algunos más peyorativos que otros, pero nos han dicho otra cosa es con guitarra, es que estar en el gobierno es distinto, es que hay que ser responsables, es que no podemos estar dándole en el gusto a los sectores que levantan estas demandas insatisfechas en nuestro país. Y bueno, a mí me parece que es consecuente con aquel relato, insisto, luego del triunfo, no antes, este relato post-triunfo, de habitar la república, el que se nos diga, bueno, dejemos que las instituciones funcionan, confiemos plenamente en que estos jueces electos por WhatsApp, esta institucionalidad totalmente deslegitimada democráticamente, sea la que perdure por sobre el análisis político de decir, acá se está persiguiendo, primero, a un militante comunista, segundo, a un dirigente que tocó los bordes de los intereses del modelo neoliberal. Si Daniel Jadwe no está privado de libertad por haber seguido el mandato neoliberal o por haber administrado la escasez de recursos que tenía en Recoleta. Él está privado de libertad porque se entrometió en el mercado para pelear directamente con las farmacéuticas, con las inmobiliarias, y hoy día un proyecto que esperemos que la continuidad de la alcaldía lo siga, que es el proyecto de soberanía energética, que va a ser otro problema que probablemente cuando veamos que el futuro alcalde, si continúa este proyecto, también lo vamos a ver desfilando por tribunales porque se entrometió en el monopolio de la energía, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es precisamente esta dicotomía, ¿no? ¿De qué lado nos ponemos? Las instituciones no son neutras, ¿no? Las instituciones responden, las instituciones tienen memoria. La República chilena es una república oligárquica, patriarcal, colonialista, y por tanto hay que abocarnos no a habitarlas, sino que a transformarlas. Y creemos que en ese disciplinamiento de estas repúblicas, con este sesgo, con esta memoria, el gobierno hoy día ha sido parte también disciplinada y disciplinante hoy día, que reproduce finalmente este sesgo de clase o este sesgo elitista que tienen nuestras instituciones de suyo.
Juan Pablo, muchísimas gracias por estar hoy en Macondo. Vamos muy cortos de tiempo como siempre y bueno, vamos a acabar este programa pidiendo otra vez libertad para Daniel Jadwe porque está claro y lo hemos tenido claro, lo hemos dicho en este programa que es un caso de lawfare como tantos y tantos que hemos visto ya en América Latina y también en España. Gracias Juan Pablo y vamos a seguir pendientes a ver si la próxima ya para celebrar, o con el propio Daniel, o al menos para hablar de su liberación. Eso, muchas gracias compañeras y compañeros por este espacio, esta tribuna y por su eterna solidaridad. Seguimos. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Lean, te veo con cara Y nos te veo con cara, vamos. Leandro, de decir algo más. ¿Verdad que lo veo a Leandro ahí No, como Luis Suárez cada en el vez que área veo la que situación, mete pero un gol? es que es tremendo. Miralo, las declaraciones que hizo Carolina Toá, la ministra del Interior, no solo el canciller que hizo la nota de protesta, que hasta en cierto punto no puede entender que si un presidente va y dice algo, el canciller tiene que, medio que automáticamente, hacer algún tipo de comentario. Pero demuestran que la división que hay en el campo popular también en la izquierda chilena. Y estamos viendo en tiempo real lo que está sucediendo en Bolivia. A mí me impresiona este fenómeno porque en un caso tirándose un golpe de Estado arriba prácticamente, en este caso con la prisión nada menos que de la persona que compitió en la interna con Boric y que era el otro pilar del gobierno y que eventualmente podía ser candidato a presidente por la izquierda. Y es así como se va desarmando todos los procesos de unidad dentro del campo popular y es así como se le abre también las puertas para que venga un Kast o venga un Camacho o lo que pueda llegar a venir, que sabemos que van a ser, porque voy a citar al viejo Pepe, ¿no? La izquierda se divide por ideas, pero la derecha se junta por intereses. Y rápidamente se van a poner de acuerdo las expresiones de derecha para hacer cualquier cosa, como hemos visto tantas veces en América Latina. Entonces, más allá del caso, que uno pide también la libertad de Daniel, otra evidencia más de ese internismo, que me parece que le hace tanto daño al campo popular en América Latina y en todos lados, ¿no? En Europa, por supuesto, también. Así es. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Gracias por estar en Macondo. No se olviden de poner me gusta. Preanuncio. Sí, muy importante. Poner me gusta, aportar y ya el jueves que viene voy a estar en otro lugar porque no me puedo quedar quieto. Mi Dios.